entre tema y no tema, que voy a leer una oración de inicio. Ustedes me dirán si estará bien o no, de una persona que no es católico, de Mahatma Gandhi, de Gandhi. ¿Está bien que lea una oración de Gandhi o no? No pueden leer, pero sí pueden leer con la cabeza, ¿sí? O por el Depende chat. del contenido. Si es una oración muy buena, sí. Si es una oración que tiene elementos que no son para nosotros, pues no, porque si es muy buena, sí. Entonces, no podemos, porque hay gente que dice, ay, ese padre, ese canto lo hizo un protestante, no hay que cantarlo. Y el contenido es bueno, sí, y no es que signifique que por eso estamos... No simboliza nada. Es un buen canto muy bonito. Entonces, ¿por qué no vamos a cantarlo? Aunque lo haya hecho un ateo, si el contenido es bueno. No podemos como excluir así, de una manera un poco rígida, como si solamente lo nuestro valiera, ¿verdad? Y ahorita les voy a contar un ejemplo de eso, creo que lo mencioné el otro día, cómo hay unos proverbios que fueron hechos por otros pueblos, no de Israel, y fueron incluidos en la Biblia, en el libro de los proverbios. O sea, qué apertura de Israel para incluir unos proverbios de otros pueblos, no de Israel mismo. Bueno, dije que a rato me iba a poner de pie para que no se me vaya a olvidar. Eso ahora sí ya veo cómo está el conjunto. Aquí está la macetita. Y ahorita les recordaré qué significaba la maceta, ¿verdad? De José Luis para todos. Vamos a colocar esto acá. Pero bueno, pues vamos a comenzar con esta oración. Como les dije, es de Gandhi, pero viendo ante todo, pues el contenido. Mi Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo. No me dejes caer en el orgullo. Si triunfo, sin la desesperación, si triunfo ni en la desesperación, si fracaso. Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí. Gracias, Señor, porque personas como Gandhi han dado un testimonio de vida que está respaldando esta oración, que es oración, porque podríamos tomarla como toda una meditación. Muy bien. Pues vamos a comenzar con lo que veo que les gusta, con una encuestita. La encuesta número 1, que es todavía sobre gran parte que ya vimos del Antiguo Testamento. Recuerden que se responde. Si alguno tiene dificultad, verá cómo va a ir aprendiendo a hacer las encuestas. Verdadero, falso o no sé. Ahorita va a aparecer la encuesta. Ahí está ya.
Respondan, vayan respondiendo esta agenda, esta encuesta, poniendo el verdadero, el falso o el no sé. No sé si ya están comenzando a responderla. Acá hay unos que no pueden entrar, vamos a ponerles. Ya están respondiendo 3, 4. Otros ya van en la segunda, muy bien. A ver, creo que no todos están respondiendo, les veo muy pocas respuestas. Quizá algunos no han entendido, hay que responder en cada pregunta si consideran que esa frase, esa afirmación o esa frase es verdadera o falsa, o si no saben. Anita, me dicen algunos que no les, que responden, pero que no les deja enviar. Tienen que llenarla toda porque si no, no se envía. Son 6 Ah, preguntas. exacto. Carmen, tiene que llenarla, responder las 6 hasta el final, después de haber respondido todas, se puede enviar. No es cada pregunta. Exacto. Lo van bajando con el cursor y al final le ponen enviar. Ahorita que tú me hablas, ¿lo escuchan ellos? Sí. Sí, bueno, con eso están. Bueno, veo en la 1 que ya hay 46, 50, 55 en la 1, 57 en la 2 ya va más o menos. Aunque el número debería ser igual. 58. Ya va avanzando bastante. 55, hay como 58 que han respondido, sumando
verdadero o falso, y no sé, en la primera. 59, 61. Claro, si no responden todos, no se preocupen. Después vamos a tener otra dentro de un rato, más pequeñita, para que puedan seguir practicando y dominando este arte de hacer las encuestas. Bueno, vamos a casi 60, 70, 75. Vamos a esperar que llegue a 80 y con eso ya tenemos una idea. Bueno, voy a finalizarla. Cuando ya la finalicé, ahora vamos a ver los resultados. La primera, ellos ven estos resultados, creo que sí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el Padre, sacerdote... ponga ahí abajo, dice compartir los resultados, en un botón al lado. Sí, creo que ya, ¿no? Están viendo los resultados, sí. Bueno, como ven, la primera, muy claro, muy bien entendido, el 87% responde esto que es muy cierto, que en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía atribuciones muy amplias. Esto se refiere, por hacerla más corta, me faltó poner la frasecita, después del exilio, es cuando se da esta situación. Es el hombre del santuario, emitido a la cercanía con Dios, a la vez de él se esperan oráculos y bendiciones. Entonces, muy bien entendido eso. La segunda, bueno, aquí se especifica, después del exilio, crece de tal manera la importancia del sacerdocio que se centra en sí toda la autoridad, lo cual suscitó ambiciones, rivalidades, abusos. Aquí vemos, aquí 71%, uno que otro ya dudó un poquito. Aquí vemos cómo, pues el ser humano estamos en todas partes, y de manera que en lo más sagrado hay buenos y malos, en lo más lejano de Dios, podríamos decir, si es que pudiéramos juzgar, hay buenos y malos. Y aquí pues se da esa situación de ambiciones, rivalidades, abusos. En la tercera también, bueno, gran parte respondió falso. Los sacerdotes del Antiguo Testamento son personas muy cercanas al pueblo, comprometidos con los pobres pecadores. Pues no, estamos viendo y vamos a remarcar hoy esa separación que había y que va a ser justo el contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la cuarta, el culto antiguo se basaba en una serie de separaciones rituales en forma de pirámide. Un pueblo separado entre todos los pueblos, de ese pueblo una tribu, de esta tribu una familia, la familia sacerdotal, ahí el sacerdote es el que podía ofrecer los sacrificios. Entonces es verdadero. Aquí algunos todavía no tienen claridad, no saben bien. Ese es tema que se va a ver hoy un poquito más. El sacerdocio del Antiguo Testamento se continúa en el Nuevo de manera parecida. Aquí sí fue como trampita, porque no. Sí, hay una cierta continuidad, pero de manera muy diferente. Justo por eso recuerden cómo el sacerdocio no lo van a aplicar en los evangelios a Jesús. ¿Cómo vamos a decir que Jesús sea sacerdote con esa concepción y modo de vivir el sacerdocio? Dirán, es sacerdote, ya no los evangelios, de una manera muy, muy diferente. Aquí sí, algunos tienen que revisar, los que pusieron falso, revisar que si es verdadero, no, perdón, los que pusieron verdadero, corregir que es falso, que se dio de manera parecida. Y la última,
aquí el 85%, muy bien. La mediación se da en el Antiguo Testamento porque el sacerdote es un hombre que, separándose de los demás, busca la unión con Dios. En el Nuevo Testamento se dará una mediación de Cristo, pero por un camino diferente, no mediante separaciones y ritos externos. Aquí sí se ve que quedó pues muy claro eso, que justamente puede uno decir, bueno, esas teorías, ¿qué nos van a servir? Recuerden esa frase que por ahí suena, ¿verdad? Que dice así, nada hay más práctico que una buena teoría. Los elementos teóricos, bien fundamentados, tienen después repercusiones muy prácticas, muy concretas. Y vamos a ver cómo hay en nuestra vida todavía elementos, ya veíamos la vez pasada, en que parece que vivimos un poco más de acuerdo al Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos, déjenme ver si se ve esto, vamos a quitarlo. Pueden cerrar ya la encuesta. Ya, exacto. Entonces, Antiguo Testamento, ellos sí lo ven derecho, ¿verdad? Yo no, pero ellos sí. Entonces se da esa separación. Dios es santo, el ser humano no es santo, pero no es santo, no se opone a la santidad moral, sino es profano. Por lo tanto, hay una barrera, no puede acercarse a Dios. Necesita ver esas separaciones y finalmente esa víctima que se ofrece para que en lugar nuestro llegue hasta Dios. El humo que llegue hasta Dios o la sangre ofrecida también, que es la vida. En el Nuevo Testamento tenemos algo muy diferente. En Cristo tenemos a Dios, tenemos al ser humano, y Él es como ese mediador cercano a Dios, cercano a nosotros. De manera que vemos aquí ese como gran contraste, pero claro, esto para los evangelios no es tan claro. Y por eso ellos no le aplican a Jesús el término sacerdote. La carta a los hebreos sí, ella dirá, es sacerdote, pero de esa nueva manera, muy diferente a la antigua. Bueno, estamos todavía con nuestra macetita en la parte bíblica. Ya hoy vamos a terminar la parte bíblica. Recuerden cómo vamos llevando nuestra maceta este recorrido. Comenzamos en la Biblia, llenándola de semillas. Aquí se ve la plantita, pero no le hagan caso. Llenándola de semillas. Después iremos recorriendo con nuestra macetita las otras etapas hasta llegar a la actualidad para ver los frutos. Ya al principio, en la primera reunión, enumeré como muchos de los frutos que puede producir en nosotros esas reflexiones. Entonces vamos a pasar a ver elementos del sacerdocio de Cristo. Estaba haciendo la aplicación de que a veces vivimos más como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las bendiciones que le piden al Padre que bendiga la casa, el coche. No digo que no debe haber, y tiene su sentido, pero a veces hay debajo de ello como una concepción de que son cosas profanas, que no son buenas, que solo si le damos la bendición ya tienen la dignidad de acercarse a Dios. Ahí hay una mentalidad todavía un poquito del Antiguo Testamento. Cuando Jesús tomó toda nuestra vida humana, excepto el pecado, y todo es bueno. Sí podemos bendecir en el sentido de decir, bueno, vamos a bendecir la casa, deseando ofrecerle a Dios y pedirle que nuestra familia sea una familia unida, cercana a Él, muy bien. Pero no como para decir, si esto no está bendito, si no lo ha bendecido el Padre, es que es malo, que no es bueno, hay que quitarle eso maldad, eso de profano, para que sea digno, ¿no? Ya Jesús ha encarnado, todo es bueno. Ahí vemos una cierta repercusión. Y otro aspecto, todavía el sacerdocio de Cristo se ve muy relacionado, se lo vieron la vez pasada con estas imágenes que aparecieron ahorita. Las imágenes de que a Cristo sacerdote se le ve relacionado con el aspecto litúrgico, como un sacerdote ministerial puesto con sus ornamentos, casi siempre. Esta y la que sigue nos muestran eso. Cuando veíamos en la siguiente otro concepto del sacerdocio de Jesús, más de acuerdo
al Nuevo Testamento, de Jesús, que está ofreciéndose unido como mediador, unido al Padre, unido a los hombres. Visto eso, profundicemos un poco qué es el sacrificio de Cristo. Seguramente al hablar del sacrificio de Cristo, esto ya lo habíamos visto, cómo Jesús no es sacerdote porque no se presenta así, ni su familia, ni su actividad, ni la muerte. Y avanzamos para ver, ya vimos cómo los evangelios no hablan de él como sacerdote. Hay referencias implícitas, no directas, no con el término sacerdote. La carta a los hebreos es la que sí nos presenta a Jesús como sacerdote, como el único sacerdote. Es sacerdote porque tiene esa doble relación que veíamos acá, hacia Dios y hacia los hombres. Por eso es mediador. El único mediador que asegura a sus hermanos la relación con Dios y puede transformar la existencia de ellos por la ofrenda de su vida. No solamente toma parte en nuestra miseria humana, sino que transforma la situación del hombre por el ofrecimiento de un sacrificio que lo une a Dios. Ese sacrificio, aquí entramos a un texto muy, muy bonito. El sacrificio de Cristo, nos imaginamos inmediatamente nosotros el dolor en la cruz. Sí lo fue, pero lo fue no por el dolor, por algo más profundo. El sacrificio de Cristo consistió, este párrafo es como para aprenderlo de memoria, en su actitud abierta a la voluntad divina, por lo cual fue escuchado. La pasión fue una plegaria escuchada y una obediencia dolorosa. Por eso su ofrenda fue agradable al Padre. El fracaso se convirtió en triunfo y muriendo venció a la muerte. Con su actitud transformó en ofrenda sus sufrimientos y estableció una mediación por la que es causa de salvación. Este texto que nos cita aquí de Hebreos 5:7 es de los más valiosos e impresionantes, diría yo, de la carta a los Hebreos. Al escucharlo, imagínense a Jesús en el huerto de Getsemaní, como de alguna manera está como describiendo lo que pasó entonces. Durante su vida mortal, dirigió peticiones y súplicas, con clamores y lágrimas. Entonces Jesús es humano, siente el miedo, sudó sangre en Getsemaní. Entonces con clamores y súplicas dirigió y lágrimas, dirigió peticiones y oraciones. ¿A quién? Al que podía librarlo de la muerte. Y por esa cautela, aquí no me acuerdo cómo lo traducen en otras Biblias, fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna. Dios lo proclamó sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Es Hebreos 5, del 7 al 10. Cuando está esa S, significa 5 y siguientes. Capítulo 5, versículos 7 y siguientes. De manera que nos hace ver cómo Jesús en Getsemaní, con ese clamor, con lágrimas, suplica que pudiera librarlo de la muerte. Por su actitud reverente, fue escuchado. No mandando 12 legiones a bajarlo de la cruz, resucitándolo y haciéndolo sumo y eterno sacerdote. Es un texto muy valioso entonces que nos hace ver el sacrificio de Cristo. De manera que el sacrificio y el sacerdocio de Cristo son únicos y perfectos. Su sacerdocio es único y para siempre. Aquí. Voy a quitar un cuadrito que me está aquí. Ya lo quité. El auténtico sacrificio, muy bonito, no persigue que Dios cambie de actitud para con el hombre. Y podemos aplicarlo a la oración en general. Generalmente entendemos así, hay que suplicarle a Dios, hay que decir tantos miles de Aves Marías o de Padres Nuestros para convencer a Dios de que cambie y haga algo. Tenemos que convencerlo de que Él cambie. Aquí nos da otro concepto muy diferente. No persigue que Dios cambie de actitud para con el hombre, sino la transformación del oferente, de modo que pueda entrar en relación con Dios. De manera que la oración
el sacrificio, esa vida conforme a la voluntad de Dios, son para que nosotros podamos vivir en esa profunda relación con Dios, más que para convencer a Dios. Sí tiene sentido claro la oración de petición, no es que se quite todo su sentido, pero lo principal de la oración de sacrificio es que nosotros seamos los que cambiemos. Muy bien. Y todavía algunas frases sobre aquí como abundando más la comparación del sacerdocio sacrificio de Cristo. La función mediadora entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento se separa a los demás, ya lo vimos varias veces, mediante ritos externos para buscar la unión con Dios. No realiza una mediación perfecta. Era un culto figurativo y terreno que estableció una alianza imperfecta por el camino de las separaciones. Cambio en el nuevo. Cristo es sacerdote y mediador de un modo nuevo. Su sacerdocio es único y para siempre, pues Cristo ya no muere. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo resucitado, que permite a los creyentes entrar en relación con Dios. Su ofrenda se realiza en los acontecimientos de su existencia, no en un rito solamente en el cual sacrificamos el animal o lo quemamos en el holocausto, sino en la existencia, ni es algo separado de la vida. Se ofreció a sí mismo, se abrió a la acción transformadora de Dios en su existencia, en su vida. De ahí que esas imágenes de Jesús sacerdote, solamente como en la celebración litúrgica, no es que sean falsas, son incompletas. Muchas veces una verdad no debemos decir eso es falso, no, es muy incompleto, muy parcial. Jesús sacerdote es en su vida. Y ahorita viene un dibujito que tal vez nos ilustra un poquito esto. Bueno, aquí vemos esta. No me acuerdo si va aquí, pero bueno, nos recuerda ese recorrido con nuestra maceta. Bueno, sí, porque es el pueblo de Dios que está viviendo el sacerdocio, porque vamos a pasar dentro de poco al sacerdocio común. El pueblo de Dios es la maceta, está simbolizando ese sacerdocio que estamos profundizando. Común. Vamos a quitar estos cuadros que acá no dejan ver. Bueno, no se pueden quitar. Bueno, Cristo entró una vez para siempre. Estamos pasando ya aquí, hasta cambió el color de las diapositivas. Un sacerdocio común a todos los cristianos. Cristo entró una vez para siempre en el santuario y ofreció el único sacrificio. Entrar al santuario decía la comunión con Dios y ofreció un sacrificio. Y los cristianos son igualmente invitados a entrar en el templo, a entrar en comunión con Dios y a ofrecer sacrificios. Aquí es donde la carta a los hebreos, ven como todos estos textos son precisamente de la carta a los hebreos, donde nos está mostrando a Jesús sacerdote y a los creyentes como realizando también un sacerdocio, aunque no les diga la palabra sacerdote, vamos a ver, pero sí están realizando lo mismo que Jesús, participando de su sacerdocio. El acceso al templo, a ver si esta es para arribita, ya, para el verdadero culto. Entonces, aquí son el primer aspecto y el otro, el acceso al templo para ofrecer un sacrificio. No solo Cristo, sino nosotros, por Él y con Él, tenemos acceso al templo. Entonces es muy bonito, sí. Nos hizo ver cómo Jesús como sacerdote entró al templo, entró a la comunión con Dios y ofreció un sacrificio. El cristiano, lo mismo. La entrada está abierta, sin las restricciones. Imaginemos esa imagen también del sacerdocio. Un puente. Jesús estableció ese puente entre Dios y el hombre. Sin las restricciones del antiguo sacerdocio, porque Cristo ha abolido todas las separaciones. ¿Qué separaciones son? Entre la víctima y Dios. Ahora Él mismo es la víctima y está unido a Dios. Entre el culto y la vida. Es un sacerdocio que asume la existencia humana y un culto de la vida existencial. El sacerdote y la víctima, que es uno mismo. Y entre el sacerdote y el pueblo, puesto que Él, por su sacerdote, se acerca, se une al pueblo.
Bueno, esto era para recordar, ya no se trata de la entrada al templo, diríamos material, con todo el valor que tuvo para los judíos este templo y todo el significado del Nuevo Testamento. Todo esto no es como para descalificar el Nuevo Testamento, pero es para decir, bueno, fue una etapa, fue la pedagogía de Dios, tuvo su razón, tuvo sentido, igual los sacrificios, pero pasamos a una nueva etapa. De manera que tuvo su valor. San Pablo hablará mucho de esto, de la pedagogía de Dios, la pedagogía de la ley, pero ya pasamos a la nueva etapa con Jesús. Y entonces entramos al templo para ofrecer sacrificios. ¿Qué sacrificios? Va a ser aquí entonces muy importante ver el sentido, ya lo vimos en Jesús, también en nosotros. Si el sacerdocio si el sacerdocio de Cristo participa a los cristianos, esa semejanza del suyo. Un sacerdocio semejante al de Jesús. Igualmente, el acto principal del sacerdocio será, como en el caso de Jesús, el sacrificio. Cristo ha renovado el concepto de sacrificio. Su sacrificio no es algo ya paralelo, separado de la vida profana. La vida profana no es que sea algo malo, separado de Dios, sino que abarca la vida entera. Su sacrificio es la transformación y donación de su existencia misma como ofrenda permanente. Entonces, no solamente es un momento, un acto, ya te ofrecimos este animal, o actualmente ya fui a mi misa, mi vida ya no tiene que ver nada con la misa. Ya al final veremos nuestra vida como eucarística y sacerdotal. Está unido a la vida. Así los cristianos son invitados a ofrecer sacrificios que a semejanza del de Cristo no son ritos, sino la propia existencia hecha ofrenda a Dios, vivida en comunión con los hermanos. Los sacrificios del culto cristiano tendrán dos características, espirituales y reales. Pero aquí esto de espirituales nos puede confundir. Tenemos un poco la herencia de distinguir lo espiritual de lo material, y todavía peor de pensar lo espiritual es bueno y lo material es malo, ¿verdad? Y lo espiritual como separado de la vida. ¿En qué sentido se dice aquí que son espirituales? Siguiendo la carta a los hebreos. En cuanto que nacen del fondo del alma, dócil al Espíritu Santo. Se opone a sacrificios rituales y externos. Y son reales porque se extienden a toda la existencia. Entonces, por espiritual no entendamos algo separado de lo material, algo lejano. No, nace el fondo del corazón movido por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la materia del ofrecimiento del cristiano? Ahora sí se quedó ahí. Ah, bueno, ya. Eso es muy bien. Ahí estos cuadritos me tapan. Ah, bueno, ya le di un rojito para quitarlo. Y este de acá no tiene rojito. Ya. Entonces, vean aquí como hay unos textos muy bonitos que nos van a decir cuáles son los sacrificios del cristiano. Ya dijimos a modo, pues como global, que son asumir de acuerdo al Espíritu Santo, a la inspiración y voluntad de Dios, todas las responsabilidades, de acuerdo con la inspiración y voluntad de Dios, todas las responsabilidades concretas de la vida. Entonces ya comenzamos con un aspecto, no solamente un acto que yo ofrecí ya, es asumir mi vida real. Y parte de esa vida real, pues son muchísimas situaciones, muchas serán gozosas, bonitas, vida familiar, triunfos, éxitos, alegrías, gozos, sanos gustos, pero también habrá situaciones dolorosas. Estamos viviendo esta pandemia tremenda. Asumir la vida real en forma responsable. La religión y el culto no son prácticas exteriores, sino alguna actitud interior que se expresa y manifiesta toda la vida. San Pedro es el que nos habla entonces de invitar a ofrecer sacrificios espirituales en ese sentido, en el contexto del rechazo de toda malicia y de tener una buena conducta en todo. Aquí es una serie de algunos textos donde de alguna manera se nos está diciendo cuáles son algunos de esos sacrificios
que somos invitados a ofrecer. Digamos, como no es nada más el dolor, lo que cuesta, lo que duele, sino es la vida, la oración y alabanza a Dios. No vamos a ver todos estos textos, uno que otro se voy a elegir. La vida de fe en toda la vida va a ser el sacrificio. La obra apostólica, mi acción apostólica, mi entrega a los demás. La conversión de los gentiles, la limosna como ayuda, como solidaridad con los demás. El martirio, el don de sí mismo. Bueno, esta imagen, que voy a hacer para poner una imagen en el medio, simbolizando el sacrificio del Antiguo Testamento, es un acto ritual, convencional, externo, el animal. El otro lado, el Nuevo Testamento, ya es sacrificio de Jesús y el nuestro, es toda la vida. Vivir en esa actitud de adhesión a la voluntad de Dios, de solidaridad con los demás, con los demás. ¿Cuál es la materia del ofrecimiento? Es toda la vida. La actitud de ofrecimiento está formada por los mismos aspectos que el sacrificio de Cristo, que se resumen en estos dos, vertical y horizontal. La obediencia filial a la voluntad de Dios. De manera que el sacrificarme, más que decir a ver qué me duele, a ver qué me cuesta, es a ver de qué manera vivo una actitud de obediencia a la voluntad de Dios. Y no siempre es simple, porque hay que discernir esa voluntad y realizarla, hacerla. Jesús, ¿cuánto nos hiciste? ¿Quién es mi Padre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, el que hace la voluntad de mi Padre. La misma expresión, hacer la voluntad de Dios, utilizada para Cristo, se aplica a la vida de los cristianos. El sacrificio del cristiano es como el de Cristo en obediencia y adhesión entonces a la voluntad de Dios, la primera dimensión. La segunda dimensión, en solidaridad con los demás. Una vida de caridad, de amor al prójimo, de comunión entre los cristianos. Y estas dos dimensiones, guiadas, iluminadas por la acción, por la acción del Espíritu Santo, siendo sacrificios espirituales, cuando decimos que nacen del fondo del alma, dócil al Espíritu Santo. Es el quien vivifica esta ofrenda y da fuerza al cristiano para adherirse a la voluntad del Padre y ser solidario con todos sus hermanos. A ver, puede haber preguntas. Ahí veo que está levantando la mano una persona. Puede ser que esté siendo para una pregunta. Ah, bueno. Finalizo. Bueno, sí, puede ser ahorita el momento para alguna pregunta antes de pasar a los textos concretos. ¿Cómo va? Bueno, si quiere que encienda su micrófono, Jorge, para que la puedas decir. No aparece. Bueno, ahorita ha sido como la idea general del sacerdocio ya común en el Nuevo Testamento, que deriva del de Cristo, con consecuencias pues, prácticas, como es este concepto de sacerdocio y de sacrificio, que es de toda la vida, que no es ritual, que no es dolor solo, que es toda la existencia, la adhesión a la voluntad de Dios y unión con los hermanos. Pero ¿cuáles son los textos concretos que nos iluminan o que exponen todo esto? A ver, vamos a ver acá. Ya aparezco yo aquí. Bueno, tenemos 4 series de textos. 2 todavía implícitos. Si no usa la palabra, para el cristiano es sacerdote. San Pablo
y la carta a los hebreos. Sí tendrá el sentido de que el cristiano ofrece como que esto es un sacrificio ante el templo, pero no utiliza expresamente la palabra. Y dos textos que tenemos, eso sí, ya directamente explícitos, donde se nos menciona que el cristiano es sacerdote, que van a ser Apocalipsis y el principal de todos, primera carta de Pedro. Bueno, está abreviado, pero lo entienden. Va a ser el texto, diríamos, clave, la primera carta de Pedro. Vamos como de menos a más, de algo que se nos pone en San Pablo, un poco brevemente, Hebreos un poco más, aunque ya vimos algo, Apocalipsis y sobre todo la primera carta de San Pedro. Entonces, tenemos aquí a San Pablo con algunos textos. Vamos a ver solamente uno que otro de ellos. Vamos a ver, bueno, ya nos dice aquí cómo vamos, de los más importantes a los menos. San Pablo no emplea la palabra entonces sacerdote para Cristo ni para los discípulos. Esto se los voy a poner en las preguntas, ¿verdad? San Pablo no dice Cristo es sacerdote, y ya vimos como solo hebreos, ni para el cristiano, pero sí nos dice actitudes, acciones sacerdotales. Usa un lenguaje cultural para los cristianos. De estos vamos a ver solamente dos, Romanos 12:1, que es un texto también pues muy usado, muy bonito, un solo versículo. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, os invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. Texto entonces muy bonito en la carta principal de San Pablo. Y vamos a ver el otro, el de Filipenses 4:18. Donde nos dice, por el momento tengo todo lo necesario, lo que necesito, más aún tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes. Fue como una ofrenda de grato aroma, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces nos habla de culto, de ofrenda, de sacrificio, aunque no menciona que el cristiano sea sacerdote, pero sí de acciones y un lenguaje cultural. Segundo, la carta a los hebreos. Presenta a los cristianos ejerciendo el nuevo culto. Ya vimos que entran al templo, que ofrecen sacrificio, nuevo culto inaugurado por Cristo. Eso solo es posible participando de su sacerdocio. Aunque no dice son sacerdotes, pero lo que nos dice que hacen este nuevo culto en el cual participan, siendo sacerdotes como pueden realizarlo, aunque no lo expresen en esos términos. Principalmente aparece donde dice que los cristianos, y son algunas de las afirmaciones de Hebreos, nos dirá que son partícipes de Cristo sacerdote. No dice son sacerdotes, pero son partícipes de Cristo sacerdote. Son llevados a la perfección, es decir, consagrados sacerdotes. Esa perfección se refiere a eso, no a ser una persona perfecta. Tienen el privilegio y el derecho reconocido de entrar en el santuario, porque ya no hay barreras. Ya no es antes que, digamos, las mujeres tienen que quedarse afuera, luego los laicos, luego la familia sacerdotal, lo más íntimo solo el sacerdote. Había barreras. Ahora ya no hay barreras, hay acceso a ese templo. Pueden ofrecer un culto sagrado grato a Dios. Su existencia tiene valor sacrificial, incluida la ayuda mutua. Y este texto es muy, muy rico. Hebreos 13 es como para aprendérselo de memoria. Claro, si yo les dijera, recomendara cuáles aprenderse de memoria, les diría que un montón, ¿verdad? Como pequeña anécdota,
estando en Perú, aquí hay varios que me están oyendo, aunque no todos estaban entonces, hicimos una competencia de aprender textos de memoria. Cada semana o cada 2 semanas, no me acuerdo, yo mandaba un texto, les decía, tienen que entenderlo, tratar de vivirlo, hacerlo vida y memorizarlo. Pero claro, primero escucharlo, si lo escucharon, lo han entendido profundizando, leyendo notas, consultando, haciéndolo vida, entonces memorizarlo. No es memorizar nada más, es con esos pasos. Entonces se fueron juntando muchos textos a lo largo de varios meses. Se anunció el día ya de la competencia, en el cual se le preguntaba a una persona, a ver qué dice Hebreos 3:16, o al revés, tales palabras, ¿en qué texto están? Se fue eliminando. Pues la persona que ganó, ahorita se me va su nombre, quién sabe si Bertita se acuerde, fue una persona de 70 y tantos años. Con eso se confirmó que la memoria disminuye principalmente por la falta de ejercicio. Esa persona ejercitaba mucho su memoria y le ganó a la gente más joven. Y después hubo experiencias bonitas de cómo memorizar los textos fue una experiencia que les ayudó en muchas cosas. Les ayudó para su vida de oración, ese texto, lo otro, lo encuentro, para su vida pastoral, de apostolado también. Pero es un pequeño paréntesis, porque yo precisamente tengo 70 y pico, entonces espero que no me disminuya mucho la memoria, ¿verdad? Bueno, entonces, esto a propósito de este texto, Hebreos 13, 15 a 16, que es, como les digo, es para memorizarlo y hacerlo vida, claro. Nos dice así, por medio de él, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Lo principal en este que viene, el 16, no se olviden de hacer el bien y de ser solidarios. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Qué sacrificio? Hay algo, dijeron, bueno, Hebreos 13, 16. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Hacer el bien, como Jesús nos dice en Hechos, pasó haciendo el bien, y ser solidarios. Qué bonito texto de San Pablo. Qué concepto de sacrificio. Aquí esto que podría parecer teórico, nos lleva a cosas muy prácticas, ¿verdad? Nos lleva a decir incluso a cosas de cómo vivir nosotros la cuaresma, cómo vivir nosotros, que si el ayuno, la abstinencia, qué es lo esencial ahí, qué es lo importante, cuál es el verdadero sacrificio. Muy bien, entonces, solamente esos 2 textos quise leer de Hebreos para quedarnos con la idea general. Entonces, ¿cómo? Pablo habla del lenguaje cultural, Hebreos nos dice también que somos sacerdotes sin decir la palabra exactamente, y vienen entonces ya los 2 que sí hablan explícitamente, Apocalipsis, que no lo vamos a ver con detalle, pero curiosamente uno no esperaría esto de Apocalipsis, con la idea que se tiene a veces de Apocalipsis. Es muy interesante. El año pasado tuvimos un pequeño curso sobre el Apocalipsis, cómo cambia mucho la idea común o que se transmite del Apocalipsis. No es para asustarnos, al contrario, es para avivar nuestra fortaleza, nuestra esperanza ante las dificultades. No es, se va a caer la luna y se van a apagar las estrellas, es, aunque se acabara, se cayera la luna y se apagaran las estrellas, tú perseveras fielmente. Bueno, pues este texto, aparte, bueno, tiene la parte muy bonita de los mensajes de las 7 iglesias en los primeros capítulos, una parte también preciosa, ahí está en aquel texto, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O el otro, yo estoy a la puerta y llamo, que escuchan, estás al final, si alguien escucha mi voz, yo entraré, estaré con él y él conmigo, es de Apocalipsis. Bueno, pues Apocalipsis, la aportación de ese libro es valiosa y muy original, porque explícitamente aplica el término sacerdotal a los cristianos. Lo más peculiar del Apocalipsis a este respecto es que el sacerdocio de los cristianos es puesto en relación con la realeza. Habla de un reino de sacerdotes. Son 3 los lugares donde lo dicen. No es que dedique grandes párrafos, como de pasada, pero sí lo menciona explícitamente. 1, 6, 5, 9 y 10, 26. Son, como ven, un versículo, 2 versículos y 1, breves, pero es una aportación pues interesante de ese libro del Apocalipsis, mencionar
que los cristianos son sacerdotes, un reino de sacerdotes, cosa que solamente hacía Pedro y Apocalipsis. Bien, pasamos entonces a la primera carta de San Pedro, que entonces es el texto fundamental. Bueno, aquí todavía explicaba un poco el Apocalipsis, pero básicamente ya está dicho. San Pedro, 2 veces, pero en un párrafo más larguito, 1 Pedro 2, del 4 al 10, en ese párrafo más larguito, en el 4 y 5 y en el 6 y 10, menciona, atribuye el sacerdocio a la comunidad de creyentes, en curso de una descripción entusiasta de la condición cristiana. El entusiasmo es una palabra bonita, bueno, no la palabra, la vida, el vivir el entusiasmo, y la palabra de Dios nos debe llevar a ese entusiasmo, viviendo en la voluntad de Dios y en la solidaridad como actitudes de sacrificio y de sacerdocio, aún en medio de situaciones tremendas y difíciles. Entonces, describe la adhesión de los cristianos al misterio de Cristo y la situación que de ellos se deriva. Fundamenta lo primero, contextos, y resalta el contraste entre la situación actual y la nueva. El texto de 1 Pedro es un texto muy eclesial. Nos hablará él del organismo sacerdotal, un cuerpo sacerdotal que es la iglesia. Los cristianos presentan a Dios un culto espiritual que será acoger en la propia existencia, la última parte de este párrafo, la acción renovadora y santificadora del Espíritu Santo. Sin Cristo no existe el organismo sacerdotal. Este texto sí valdría la pena verlo con más detalle, podría ser la tarea. Por cierto, la tarea pasada y esta me faltó a mí especificar con más claridad. La intención no es que sean tareas para que la integren y la traigan. Podrá haber después alguna de esas. Estas son solamente para ustedes, para que queden en su mente y en su corazón. Entonces, valdría la pena leer, por una parte, la introducción a la primera carta de San Pedro, para ver como todo el contexto de esta carta. Y después, leer este párrafo 2 del 4 al 10, bien leyendo las notas explicativas. Son muy ricas, son muy diferentes de una Biblia y otra. Unas se enriquecen más, otras menos. Si en su familia hubiera más de una Biblia, así diferentes Biblias, yo tengo esta. Por ahí hubo una rifa que me la saqué, me la dieron, pues ni modo, me sacrifiqué. Ahí sí. Entonces, que es buena. Es de este biblista, ya falleció, Luis Alonso Shekel, muy famoso. Entonces, leer las notas explicativas de este texto sería una cosa muy buena para profundizar. No para que me lo entreguen, pero sí para conservarlo, para tomar notas, para asimilar esto, dado que es el texto central del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio común de los cristianos. Bien, entonces, bueno, habiendo visto esto, vamos a hacer la encuesta número 2 sobre el sacerdocio común, sobre esto, como está fresquecito, aquí se ve a ver claro. Si en alguna responden mal, no es culpa de ustedes, es mía, porque no lo expliqué bien. Así ya les da tranquilidad. Aparte, como es anónima, no se preocupen. Si no fuera anónima, ahí sí nadie respondía, ¿verdad? Uy, se van a dar cuenta, ¿verdad? Qué miedo. Es anónima totalmente, ni el administrador ni la técnica lo saben, ¿verdad? Porque hay la opción de poner que sea anónima, ya esa pusimos. Entonces vamos a ver, para profundizar, qué aspectos de esto pudieron quedar un poquito oscuros, porque no los expliqué bien. Y después de eso, veremos unas conclusiones de toda esta parte bíblica, con lo cual nos dejará preparados para el siguiente capítulo. Entonces vamos a ver la encuesta. Igual ya van agarrando práctica y respondiendo hasta que hayan respondido todo. Aquí son 10 preguntitas. Hasta que hayan respondido todo, pueden enviarla. No pueden ir enviando cada pregunta hasta que estén todas respondidas.
Y creo que no pueden dejar una sin responder, pero por eso hay la opción no sé. Verdadero o falso. Uy, no sé, pues ahí está la tercera, no sé. ¿Está por aparecer o sucede igual que yo no la veo? Ya está padre, ya está, ya la Ah, están viendo. ajá, ¿cómo haré para verla? Ahí. Ah, no, aquí no. No, en ninguna pantalla la veo. Trate de entrar entonces en donde está la votación usted. Ah, sí, ya, ahí ya la veo. Ah, pero estoy viendo la uno. Sí, ahí les coge. Ahí escojo la 2. Ah, sí, ya. Ah, bueno, veo las preguntas, no veo las respuestas. Pero bueno, veo que ya lo están viendo. Ah, su sesión de votación está inactiva, dice.
Ya estarán terminando muchos, no sé. Ya, ya se finalizó, padre, y ya se están compartiendo los resultados. Ah, bueno, ¿tú los tienes los resultados? Ajá, Mándamelos, ¿ok? ok. Muy bien, ya me llegaron aquí los resultados, que por lo que veo todo está muy bien, menos mal, no salí reprobado. Bueno, la primera pues es una frase de las que estuvimos viendo, lo que en el Antiguo Testamento, vamos a ver la más amplia, se realizaba de modo imperfecto porque repetidas veces se ofrecen sacrificios, en el Nuevo se realiza de modo perfecto. Ya hemos visto el sacerdocio imperfecto, provisional, no por esto malo, pero sí como una etapa, una pedagogía de Dios. En el Nuevo Testamento se realiza de modo perfecto. Cristo entró una vez para siempre al santuario. Aquí, pues la mayoría, 104, respondieron que verdadero, 10 falso, 2 no sé. Muy bien. La segunda, Cristo ha abolido todas las separaciones, menciona las separaciones igualmente. Casi todos respondieron que es verdadero. Después, esta acá la tercera. Los cristianos son invitados a ofrecer sacrificios que a semejanza de Cristo no consisten en ritos convencionales. Todavía tenemos mucho de eso, ¿verdad? Cosas externas. Lo externo es bueno en la medida en que brota de una actitud interior, pero a veces pensamos que lo externo por sí mismo solito es bueno y que solito va a actuar como mágicamente. Cuando es lo externo lo que actúa, más se asemeja a la magia. Entonces, yo pongo una veladora, yo hago tal y cual cosa externa, exterior, mi corazón puede ser que esté lejos de Dios, no busco su voluntad, no busco la solidaridad, pero como hice ritos externos, ya estoy agradando a Dios y estoy ya como tranquilizándolo, ¿verdad? Eso es volver al Antiguo Testamento. Aquí también respondieron, pues muy bien, solo un no sé, todos los demás bien. Qué bueno que se asimiló muy bien esto. Entonces, que somos invitados a ofrecer sacrificios que son abrazar la propia existencia y hacer de ella una ofrenda a Dios, viviéndola en comunión con los hermanos. Pues muy bien, porque es uno de los aspectos esenciales de esto. Sabemos el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Jesús, en el Nuevo y el nuestro. Ahí vienen las consecuencias muy prácticas. Se dice que los sacrificios del culto cristiano son espirituales porque tienen que ver con lo material y la vida diaria, porque no tienen que ver con lo material y la vida diaria del creyente. Aquí respondieron acertadamente que es falso, pero todavía muchos dudaron. O sea, ¿por qué decimos que son espirituales? No por lo que dice aquí, porque no tiene que ver con lo material. No, también lo material, una persona, su trabajo ofrecido, vivido en la voluntad de Dios, en amor al prójimo, es un sacrificio verdadero. Y está viviendo su sacerdocio ahí. Ahí luego vamos a ver un texto muy bonito de Monseñor Romero. Entonces, y es falso que no tenga que ver con la vida del creyente. De manera que aquí sí hay 24 que tienen que revisar entonces un poco. Se dice que los sacrificios de culto cristiano son espirituales. ¿Por qué? Porque nacen de lo profundo del corazón, del alma, del corazón, podemos traducir mejor, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, esto es
porque el espíritu, me dejo guiar del Espíritu de Dios desde el fondo de mi corazón, pero eso es espiritual, no porque sea espiritual diferente de lo material. Es la única que sí hay que revisar. Después está llegando la siguiente. A ver, vamos a abrirla. El 4, aquí abrió. La siguiente. La 5. El valor de un sacrificio proviene del dolor que implica. A más dolor, más vale más. No. O sea, es falso, claro, como pusieron la mayoría, el 86%. Pero también unos poquitos dudaron aquí. Curioso, porque en una de las anteriores ya la mayoría me han respondido muy bien. Y acá se relaciona, pero aquí hay algunos también como que titubean un poquito. Entonces, el valor de un sacrificio no viene pues, del dolor. Claro, el dolor será ocasión para manifestar el amor, pero viene del fondo del valor del sacrificio es mi adhesión a la voluntad de Dios, mi obediencia a la voluntad de Dios y mi comunión, entrega a los demás, guiado por el Espíritu Santo. De manera que si yo hago un sacrificio que me duela mucho, pero no es voluntad de Dios, yo quiero ir a evangelizar esto, pero todo el equipo y los superiores, todos me dicen que no, que que veamos este otro. Ah, no, yo voy a este. A lo mejor no es la voluntad de Dios. Y no por eso vale por la voluntad de Dios. Aquí entonces, algunos deben revisar. Padre, no lo estamos escuchando. Sí, no se escucha. Padre, no lo escuchamos. A ver, ahorita, ¿ya? ¿No? Sí. ¿Ya? Ah, bueno, ya tomé otro micrófono. ¿Podría repetir lo último, por favor? Sí, ahorita lo repito, qué bueno que me dijeron. Todo lo último era, estábamos, La pregunta 5, padre. 5. Solo la carta a los hebreos aplica términos sacerdotales a los cristianos. Bueno, no. También, es decir, la carta a los hebreos no aplica términos cultuales, sí, pero no sacerdotales, sí, no sacerdocio, no aplica el término sacerdocio. Podría confundirse un poquito, términos sacerdotales, quizá la palabra sacerdocio, me faltó especificarla un poquito más. Pero bueno, más allá de si está bien o no, que quede clara la idea. La carta a los hebreos no dice que el cristiano es sacerdote, pero sí le aplica términos cultuales. Ahorita vamos a concluir luego con un cuadrito, como para que quede bien claro esto. Cuando San Pablo escribió la carta a los hebreos, ya era muy viejo. Perdón, voy a ver la pregunta que respondieron. Aquí está. Bueno, hasta cierto punto saben haber respondido que no sé, pero más bien era falso, porque la carta a los hebreos no la escribió San Pablo. Entonces no era ni viejo ni joven. Iba un poquito de trampita, ¿verdad? Entonces, algunos pusieron verdadero, doble error. Ni la escribió San Pablo ni sabemos que fuera viejo, ¿verdad? Falso. Esos están acertados, es falso. No sé, está raro que no sepan, deberían saber que no la escribió San Pablo. Antiguamente se decía, la carta de San Pablo, pero hace muchos años que se vio ya claramente que no es de San Pablo. Eso no le cambia a un escrito su valor total. Si un día te dicen, parece que tal y tal carta no son de San Pablo, sino de discípulos de él. ¡Ay, ya me quitaron mi fe! No, significa
que hemos profundizado, comprendemos mejor el mensaje de una carta al ver quién es el autor, pero su valor de revelación, como está, como la hemos recibido, no se lo quita. De manera que no hay que asustarse cuando los descubrimientos nos digan algo así. Que el profeta Isaías no fue uno solo, fueron varios, 3, o algunos dicen hasta 5, con diferencias hasta de 100 años. No es un solo profeta, hubo varios. Eso no debe descontrolar para nada nuestra fe. Qué bueno que la iglesia esa libertad y esa profundización de los escritos y se va conociendo más profundamente. La siguiente, la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos nos presenta a los cristianos ejerciendo el nuevo culto inaugurado por Cristo. Sí, exactamente. No nos habla de sacerdote, pues el nuevo culto inaugurado por Cristo. Aquí pusieron, la mayoría pusieron bien. La novena, el Apocalipsis explícitamente aplica el término sacerdote a los cristianos. A ver, acá está. Verdadero, sí, acabamos de verlo. En 3 lugares breves, el Apocalipsis aplica el término sacerdotal a los cristianos. Y la última, esta carta de 1 Pedro es la base de la principal doctrina del sacerdocio común. 2 veces lo atribuye el sacerdocio a la comunidad de creyentes. Verdadero, aquí casi 100%, solamente muy poquitito quedó que no, pero sí es la principal base. Bueno, vamos a recapitular un poquitito. No es lo más importante saber cuál sí, cuál no, sino el mensaje, pero nos puede aprovechar un poquito. Ay, cuidado con el micrófono otro. El hacer una pequeña síntesis, viendo cuál es. Una es el sacerdocio de Cristo. Aquí vamos a poner Pablo, Apocalipsis, Hebreos y 1 Pedro. ¿Quién nos habla del sacerdocio de Cristo? Pablo, no. Apocalipsis, no. 1 Pedro, no. Pues ahora la que falta, ¿verdad? Hebreos, la única, y muy bien, Cristo es nuestro sumo y eterno sacerdote. Lo que los evangelios no habían visto con claridad, los evangelistas, el autor de Hebreos, lo ve con toda claridad. Sacerdocio, que ahora llamamos común, no se usa ese término ya muy reciente. ¿Quién nos habla del sacerdocio común? Bueno, Pablo implícitamente, o sea, no habla del sacerdocio, habla con términos cultuales. Apocalipsis, me fui en desorden aquí. Bueno, Apocalipsis, sí, nos habla del sacerdocio común. La pregunta, 3 veces menciona un reino de sacerdotes. Hebreos, implícitamente, con lenguaje cultural, pero no explícitamente dice que son sacerdotes. Y 1 Pedro es así, lo principal. De manera que en forma muy sintética, podemos decir, sacerdocio de Cristo, ¿quién sí es lo importante? Hebreos, subrayar. Sacerdocio común, Primera de Pedro y un poquito Apocalipsis. De manera implícita, el lenguaje cultural, claro, también San Pablo, también Hebreos. Eso nos puede ya hacer ver un poco la síntesis. Bueno, no sé si haya preguntas que hayan presentado o que pueda presentar. Allá estaba hace un rato que Jorge levanta. Bueno, acá tengo una pregunta. Pablo, disculpe, se cerró la sesión. Estoy volviendo a intentarlo. Bueno, pues ojalá lo logre. La que me mandó una pregunta. A ver, no
No veo, o si quieren mencionarla. ¿Cuál era la pregunta? Ah, bueno, a ver, ya está entrando. Decirte de nuevo la tarea. Ah, bueno, ahí la había escrito, ya la borré. Bueno, es que va a ser escrita. Leer la introducción a la primera carta de San Pedro. Generalmente las Biblias católicas tienen una introducción que nos dice quién es el autor, en qué circunstancias se escribió, cuál es su contenido, su doctrina principal. Nos da una visión de conjunto de un escrito. Hay escritos que si uno lee esa introducción le entiende mucho. El ejemplo muy fuerte de esto es el libro de Job. Si yo lo leo, sin leer la introducción, comienzo a leer Job, que gran parte está escrito en poesía, solo al principio y al final en prosa, entiendo poquísimo. Si yo leo la introducción a la carta al libro de Job, tengo muchísimos más elementos, voy a entender bastante más, y si aparte leo notas, voy a entender muchísimo. Entonces la diferencia puede ser bastante grande. Entonces, leer la introducción a la primera carta de San Pedro y leer del trozo en el cual se habla del sacerdocio común, que es 1 de Pedro 2, 4 a 10. Leer las notas a pie de página que traiga este texto, que también en las Biblias católicas traen notas. Y si logran leer las notas de 2 diferentes Biblias, mucho mejor. Porque cada una enfoca diferentes aspectos. Hay unas más técnicas, otras menos, más pastorales. Se complementa uno mucho cuando lee diferentes traducciones. Bueno, vamos a ver si alguien tiene preguntas. No sé si la tarea, bueno, luego se va a escribir la tarea, pero es entonces en esa línea. Nomás estoy centrándome en la primera carta de San Pedro, ¿verdad? Que es la más relacionada con nuestro tema, el sacerdocio común. Podríamos decir mucho de Hebreos, ¿verdad? Que es el sacerdocio de Cristo. Pero ahorita, para no abundar demasiado y que se dispersen, que se centren en la primera carta de San Pedro. Claro, si alguien dice, voy a leer la introducción de toda la carta, mejor, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a firmar. Ahí se está. ¿Qué es cultual? Es una buena pregunta. Sí, hay palabras que puede ser que uno no explica bien. También queríamos repasar la pregunta 5, porque fue cuando se cortó. Ah, muy bien. Bueno, cultual es relativo al culto. El culto es aquello que el ser humano hace para relacionarse con Dios. Entonces, el culto, el Antiguo Testamento era mediante los sacrificios. El culto de Jesús es nuestro. Entonces, aquello que el hombre hace para buscar una comunión, una relación con Dios. La pregunta 5, 1, 2, 3, 4, 5. El valor del sacrificio proviene del dolor que implica. Esto muy bien. Tiene consecuencias prácticas y pues es algo que nos puede iluminar mucho. Sacrificio normalmente lo ligamos con dolor. Me costó mucho sacrificio esto que hice. No es que sea totalmente falso, pero hay que verlo, es parcial. Hay que verlo cuando no le hablan a apagarlos. Sí, entonces, el sacrificio es la actitud de adhesión a la voluntad de Dios y en comunión con los hermanos. Recuerden cómo Jesús dice, el amor a Dios y al prójimo son uno solo. Pero en otro lugar, como Mateo 25, el juicio final, se centra de los dos cuál escoge el amor al prójimo. Y San Pablo también audazmente dirá, en esto se sintetiza, se resume la ley y los profetas, amar al prójimo como a ti mismo, o amar a tus hermanos. Entonces van unidos y cuando hay que dejar uno, dejan el amor al prójimo muchas veces, ¿verdad? No es que excluyan el otro. Entonces, el sacrificio es aquella acción que yo hago, ahí va a haber un texto de San Agustín que vamos a ver justo en los Padres de la Iglesia, toda acción que yo hago para unirme a Dios, acción que yo hago, sí, que forma parte de mi vida, que no es solamente un momento separado, puede serlo también, pero también una vida de sacrificio es una vida
mi vida en la voluntad de Dios, asumiendo las responsabilidades de mi vida. ¿Cómo las asumo? Buscando hacer la voluntad de Dios. Relacionado con lo otro, que ya me pedían que nomás fuera por este tema, pero no es el tema. Dios mandó la pandemia o no, Dios mandó que nosotros seamos seres humanos, débiles, limitados, sujetos a que de vez en cuando surjan, no son organismos, son moléculas, con los virus, ese tipo de virus, moléculas que tienen variaciones. Muchas de ellas son buenas, a veces son malas, como esta. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que yo asuma responsablemente vivir esta situación. No porque Dios me la mandó, no me la mandó, pero es parte de mi realidad humana. Entonces, que asuma yo responsablemente mi realidad humana, que incluye aspectos bonitos, positivos, como aspectos dolorosos, de manera responsable, buscando hacer la voluntad de Dios y vivirlo en solidaridad con los hermanos, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el valor de lo que llamamos sacrificio va a venir de la medida, simplificando, la medida del amor. Claro, ese amor muchas veces se va a manifestar en el dolor, en el sacrificio. La mamá que pasa horas cuidando a su hijo enfermo, eso hay un dolor moral y dolor físico, pero va a valer no por el dolor, va a valer por el amor que está poniendo en esa acción. Entonces, el valor no viene del dolor que implica, del amor con que se realiza. Y amor se está entendiendo hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios y amar a los hermanos. No sé si más o menos los que preguntaban de la número 5, si con esto les quede un poco mejor. No es fácil, comprendo, porque es cambiarnos como un chip, ¿verdad? Cambiarnos antes decíamos de cassette, ahora ya es de chip. Cambiar una mentalidad que venimos arrastrando mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas que venimos arrastrando. Ya adelantando un poquito. Venimos arrastrando que el sacerdocio ministerial es importantísimo. El valor de un sacerdote es enorme, pero nada se decía sobre el sacerdocio común. Venimos arrastrando eso. Ahora, ¿qué decimos? Es muy importante el sacerdocio ministerial, pero está al servicio del sacerdocio común. Entonces, es una tradición que recibimos. Tradición que recibimos, el sacrificio es lo que te duele, es lo que te cuesta. Tradición que recibimos, lo espiritual es bueno, lo material es malo. Hay que vivir separados del mal. Se llegaba a ese extremo. Las personas que preguntaban, bueno, a mí me ha pasado desde mucho, últimamente ya no, que decían, padre, mi hijo o mi hija no están casados por la iglesia. ¿Estará bien que yo lo reciba en mi casa o no? Como que a lo mejor me va a contaminar su pecado, ¿verdad? Como que era la duda. Yo digo, ¿qué hacía Jesús? Pues no sé, no has visto los evangelios, ¿verdad? Bueno, vamos a los evangelios. Jesús, ¿con quién iba a comer? Con los pecadores, con los fariseos. Yo he venido a cenar a los pecadores, a los enfermos, no a los sanos. Pero tenemos esa mentalidad. Hay que apartarse de los malos, de los pecadores. Viviéndolo entonces un poco con la mentalidad del Antiguo Testamento. Hay que separarnos para poder estar cerca de Dios. Jesús no tiene esa mentalidad. Jesús del leproso no se aparta, no se separa pensando que lo va a contaminar de la impureza legal. Se acerca a él y lo sana. Le devuelve su dignidad, su sentimiento de comunión con Dios, de que no es castigo ni está separado de Dios por esa enfermedad. Se acerca a él. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida cristiana que venimos arrastrando, que se han venido transmitiendo por tradiciones, diríamos, pero que muchas veces hemos de ser capaces de cambiar, de corregir. Una que sí se vive mucho actualmente, quizá con eso sí le voy a calmar a algunas personas. No es que le estoy criticando a alguien, como a Mil, que ya no sé quiénes son, ¿verdad? No tantas, perdón. Pero dicen, padre, y esto ya, nomás lo voy a decir una vez porque luego lo caigo en repetirlo demasiado. Fíjense que estaba yo enfermo, en un pueblito donde no había ninguna iglesia por ahí, no había quien me llevara, había tormenta, todos los agravantes posibles como para ser imposible que fuera a misa. Y no fue a misa, entonces estoy en pecado. Entonces se toma como finalidad cumplir la ley, estilo que Antiguo Testamento. Y no se toma como finalidad hacer la voluntad de Dios. ¿Qué me pide Dios
Si estoy en esas circunstancias que me es imposible ir a misa, que no vaya a misa, tal vez que ore un rato, que haga alguna otra cosa, algo diferente. La finalidad es hacer la voluntad de Dios. Si yo vivo bajo el régimen de la ley, digo, no cumplí la ley, estoy en pecado y tengo que confesarme. Confieso que no fui a misa porque estaba gravemente enfermo. Eso no es pecado. Yo no sé, pero yo tengo que confesarme de eso. Entonces, esta dificultad, claro, hay personas que no se les puede pedir un cambio, pero la dificultad de cambiar en algunas cosas de mentalidad. Cuando estamos en la época de grandes cambios, ¿qué pasó con las empresas que no fueron de cambiar? Se acabaron. ¿Qué pasó con las fotografías de rollo que había que revelar? Si no hubo un cambio a lo nuevo. En fin, tantísimos cambios donde quien es inteligente no es el que sabe mucho, el que sabe adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, en lo religioso no es quitar lo bueno, es ir a la raíz, al Evangelio, a Jesús, guiarnos por Él, no por la ley del Antiguo Testamento, para más auténticamente poder seguir lo que Dios quiere. Vamos a ver, está sonando. Si no estuviéramos actualizados, no tendríamos estos medios, ¿verdad? A ver. Bueno, ya apareció Jorge, que estaba levantando la mano y nadie le hacíamos caso, ¿verdad? El pobrecito. Es contradictorio decir que yo hago algo por sacrificio si uno lo hace por amor, con entrega desinteresada. Bueno, lo importante no es tanto que se diga, ¿verdad? Lo importante es que yo lo haga con amor, con entrega. Puede ser que constate yo que en ciertas ocasiones ese amor y entrega me están costando, siendo dolorosos, pesados, difíciles. No tiene mal que yo lo constate. Pero no digo yo, esto tiene valor porque me costó, me dolió mucho. No, esto tiene valor por el amor y la entrega desinteresada con lo que hice. Puede ser que me haya dolido y costado mucho, puede ser que no. Puede ser que yo comparta con alguien, ¿no? Aquí toco brevísimamente. Bueno, no sé si le respondí a Jorge, ¿verdad? Puedo decirlo sin que ponga en eso el valor de lo que hice, pero yo comentar o darme cuenta, tomar conciencia de que fue doloroso, está bien que lo haga, pero no viene de ahí su valor. La otra es la que iba yo a decir, ay, ya se me fue por darle otra vuelta a la misma. Bueno, acá también está otra. Rosana, en una parte de la Biblia dice que, me parece Mateo, dice misericordia quiero, no sacrificio. ¿Podría estar la misericordia dentro del sacrificio? Claro, ¿cuál es el sacrificio que Dios quiere? La misericordia, y no el ofrecimiento de animales, el ofrecimiento de holocausto, quemar el animal. La misericordia, justamente está yendo esto. ¿De qué valen los sacrificios externos, rituales, convencionales, si no hay algo interior? Y si eso interior, si no es la misericordia. Entonces, justamente ese texto, a mí no me ocurrió, pero se aplica perfectamente ahí. Lo acabamos de escuchar en la liturgia hace 2 o 3 días, no me acuerdo exactamente cuándo. Pero sí, exactamente esa aplicación de eso. Hay textos muy fuertes de los profetas, o sea, ya en el Antiguo Testamento se ve como el sacrificio puramente externo, sin una actitud interior del corazón, no vale. Con mayor razón en el Nuevo Testamento. Pero estaba yo diciendo cosas que vimos todavía del Antiguo Testamento y donde vemos como lo práctico de ir a la raíz, de ir al Evangelio. Había otro ejemplo que se me fue de cosas que vivimos nosotros todavía en una mentalidad solamente de cumplir la ley. No es que la ley no valga, tiene todo su valor, pero no es el objetivo último, cumplir leyes. El objetivo es hacer la voluntad de Dios. El verdadero sacrificio es hacer la voluntad de Dios en solidaridad con mis hermanos, movido por el Espíritu Santo. Es el auténtico sacrificio. Bueno, pues ya llegamos a la hora. Pues muchísimas gracias. Quizá si la tarea no es para que la entreguen, pero sí puede haber cosas o comentarios para profundizar, para preguntar, para comentar. Hay comentarios que enriquecen, como este que hizo Rosana. Pero vamos a ver todavía aquí, otro mensajito nos llega. Vamos a ver. Bueno, aquí llegan más. Desde lo reflexionado brevemente, irme de vacaciones con mi familia, disfrutar un rato con mis amigos, comer un postre delicioso, lo hago sacrificio ya que lo ofrezco, si eso es voluntad de Dios, claro que sí. Veíamos antes, lo que hago yo en la voluntad de Dios, que puede ser
doloroso en algunas ocasiones, o gozoso, un sano placer, bueno, ordenado en la voluntad de Dios. Claro que Dios le agrada, Dios nos ha creado para ser felices. Entonces, una persona que discierne que es voluntad de Dios que la familia tome unas vacaciones, que esté un buen postre, que conviva, una convivencia familiar, todo eso, claro. Tiempo, eso, time, bendición, muy bien, pero añadieron algo. Es la tarea, es lo mismo los padres de la iglesia que padres apostólicos. Bueno, es muy parecido. A algunos de los padres de la iglesia entiendo que se les llama padres apostólicos, pero el término padre de la iglesia es como más genérico, entiendo que abarca más, pero a algunos se les da el título de padres apostólicos, sí. Bueno, esa tarea que la hicieron, que era para quedar en su cerebro, nos sirve ya para el inicio de la siguiente reunión, que va a ser justamente sobre eso. Bueno, vamos a terminar. Más comentarios con todo gusto, como les digo, que también está en mi WhatsApp. En parte me es más fácil verlos en el WhatsApp porque que entrar al Classroom y a todo eso que me implica más cosas. En el WhatsApp, como tengo ahí el WhatsApp de todos, puede haber esa comunicación. Y por lo mismo ustedes tienen el mío. Ya estoy sujeto a los que quieran decirme o llamarme porque tienen mi WhatsApp. Ya soy súbdito de todos ustedes. Bueno, vamos a concluir agradeciendo a Dios, pidiéndole que su bendición nos lleve a entender, fijar en nuestra mente y hacer vida aquello que es voluntad de Dios, en lo que quiere Él que crezcamos, que nos dé la capacidad de cambiar, de corregir ideas que nos hemos hecho, pero que tenemos que afinarlas. No diría yo destruir lo pasado, afinarlo, como Jesús que dice, no he venido a destruir la ley, pero a llevarla a plenitud. Hay ideas que debemos llevar a plenitud, buscando más lo que es la voluntad de Dios y no nada más cumplir la ley. Pidiéndole al Señor, vamos a recibir su bendición de Jesús, que pasó haciendo el bien y quiere que nuestros sacrificios sean, como nos dijo Hebreos 13:16, apréndanselo, Hebreos 13:16, estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ya me olvidé yo que estoy diciendo que se lo aprenda, ya me lo olvidé, ¿verdad? Es la misericordia y la solidaridad, y la otra palabra se me olvidó. Bueno, que nuestro Dios, que es un Dios lleno de amor, de misericordia, y que quiere que nos parezcamos cada vez más a Él, nos cuide y nos bendiga. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza y santidad, se las comunique por medio de la cruz y los guarde siempre limpios, sin mancha, y que la bendición de nuestro Dios misericordioso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz. Muchas gracias por la paciencia. Y pasamos la siguiente vez con nuestra maceta. A ver la etapa. Va a ser breve esa de los padres de la iglesia. Después la otra etapa que vimos en el temario del inicio. Hasta luego. Buenas tardes. Los que quieran quedarse pueden estar aquí al cotorreo. Buenas noches, padre. Gracias.